Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. A Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Vamos a dar una visita rápidamente a lo que es mi cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove 2023 para ver algunas de las actualizaciones que han estado ocurriendo durante las últimas horas. Ayer estábamos platicando acerca de lo que ocurrió con el papá de Jimin en la cafetería CN Millennial, porque llega un arreglo de flores, de hecho de parte de un grupo de fans latinoamericanas que apoyan el Jungkook, y como el señor Park, al mostrarlo en sus redes sociales, de repente pues es muy agredido por otra parte de fans que no están de acuerdo con, digamos, el Jungkook como tal, como un ship, porque ya no vamos a hablar que sea nada más, sino digamos con la relación que tienen Jimin y Jungkook, y se les ocurre agredir al papá de Jimin. Hubo una gran respuesta en ex Twitter por esto. Aquí, por ejemplo, tenemos pues varios de los comentarios que hacen las fans que están realmente muy indignadas, diciendo: no conoces a sus familias, no eres dueño de Jimin y Jungkook, no puedes controlar a las personas que aman y son cercanas a ellos, solo eres un píxel aquí, no puedes acosarlos por algo creado en tu mente. El padre de Jimin no solo tuvo que eliminar los posts relacionados con su hijo, sino que también cerró los comentarios en la cuenta de Instagram de su café por ataque de solos y de shippers. Aquí tenemos otro comentario más que dice: Jimin y Jungkook, junto con sus familias y el estrecho vínculo que comparten, merecen ser apreciados. No dejes que estas criaturas inseguras influyan en tus sentimientos hacia ellos, ni que la indiferencia del fandom afecte tu amor por ellos como individuos y por su estrecho vínculo. Mucho que hablar. Una situación que se vuelve muy triste por el alcance que tiene atacar a dos seres que en realidad no conoces, que solo pues deberías de admirar, porque lo saludable en todo esto es que solo nos causen admiración, que nos hagan felices, que digamos inclusive esta posibilidad de pensar que ellos pudieran quererse de una manera especial, lo que viene siendo un ship, es algo lindo para soñar, es algo que ellos también nos han dado y nos han transmitido, porque hemos podido observar su crecimiento como artistas, como seres humanos. El simple hecho de ver su amistad crecer también a través del tiempo, creo que sí deja muchísimo que pensar esta situación, y quisiera que ustedes también comenten. El día de hoy vamos a tener podcast, vamos a hablar acerca de este tema porque ustedes también han dejado comentarios muy interesantes, pero sí les digo que es de una tristeza gigante que existan seres humanos que sean capaces de, ni siquiera lo conoces, o sea, tú me dijeras, bueno, es que el señor me debe dinero, atropelló a mi perro, insultó a mi abuelita, bueno, pues ya tú sabrás dentro de ti si quieres entrar en esa escalada de agresión, ¿no? Y más por medio de las redes sociales, pero caramba, ni siquiera lo conocen, o sea, ¿qué está pasando ahí? En fin, vamos a hablar también de arte. Esta artista es muy especial, también comparte mucho de lo que hace en Posty. Ya les he comentado que yo inclusive creo que abrí una cuenta en Posty, pero no sé si es de paga. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una cuenta en esta como red social, donde veo que muchas artistas también publican, por favor coméntenme, porque nunca he podido entrar a ver el arte y no sé qué. Tal vez lo que me hace falta y lo que no había entendido es que tal vez se pague por él, un poco como sucede en Patreon. Bueno, si ustedes saben algo al respecto, por favor coméntenme, porque Five Duel es buenísima y hace unos artes preciosos del Jungkook que son tan sutiles y tan hermosos, pero nunca he podido verlos completos porque están ahí en Posty y nunca he podido entrar. Hace estas edits que le quedan encantadoras. Yo tengo la idea de así juntar varias de sus edits y hacer una planilla de stickers y regalarlas. Me la acabo de volver a topar. De repente a veces las artistas les digo que se me aparecen y se me desaparecen, pero tiene este arte en, pues yo pude pensar que es óleo, le queda súper
pero súper bonito su arte. Este Jungkook con sus dientecitos, basados en este momento tan precioso con nuestros BT21, que pues nos instan a darle amor a todo BTS, al igual que este arte petit. Pues vamos a continuar adelante, vamos a dar todo el amor que podamos, vamos a disfrutar todo lo que queramos a Jimin, porque es nuestro artista favorito y lo amamos. Y como pues a pesar de todo lo que digan, porque esto me gustó mucho este hilo, y ahorita van a ver por qué, como la familia de Jungkook y Jimin es la más cercana, la que más apoya y la que más brinda cariño tanto a Jimin como a Jungkook, y nos dejan todo este hilo donde nos recuerdan estos momentos, por ejemplo en Are You Sure, cuando está hablando Jungkook con su mamá y como su mamá le preguntó por lo menos 2 veces acerca de Jimin, de si Jimin estaba ahí y qué iban a hacer, y que Jimin, o sea, esto nos indica que de verdad hay un acercamiento. Por otro lado, aquí también nos dice cómo el papá de Jimin siempre festeja 2 fechas muy importantes en la cafetería por lo pronto, que tiene que ver directamente con el cumpleaños de Jungkook, con el cumpleaños de Jimin y de manera especial estos eventos que tienen que ver con los lanzamientos de la música tanto de Jimin como de Jungkook. Y tenemos a Jungkook diciendo cómo su mamá hizo una sopa especial de alga por el cumpleaños de Jimin para festejarlo. Dice cómo las gorras tanto de Jimin y Jungkook están en el café del papá de Jimin cuando están compitiendo aquí juntos ellos dos, y cómo se suponía que tenía que adivinar una canción la señora, pero cuando le dice, ya, bueno, ya lo logramos, y le dice, estoy aquí con Jimin, y como le dice, Jimin, te amo. Así como, ¡ah, qué felicidad, qué alegría! Este es uno de esos momentos súper memorables. El hermano de Jungkook les dio me gustan, y que tiene que ver directamente con ellos, porque caray, uno tiene derecho a decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Dice Jungkook cuando le está dando este ramo de flores que el papá de Jimin había mandado porque era su cumpleaños. El café del papá de Jimin, dice, tiene una playlist que incluye a BTS y las canciones de Jungkook. Y así nos podemos ir. Dice, cuando Jungkook dijo que el kimchi de la mamá de Jimin era lo mejor. Cuando están en el aeropuerto y quienes los estaban acompañando, también tuvimos ahí al papá y al hermano de Jungkook apoyándolos y cuidándolos. Dice, bueno, pero es que como también dice aquí, Jungkook sabe acerca del cumpleaños de la abuelita de Jimin. Bueno, son un montón de cosas y pueden encontrar este hilo directamente aquí en mi cuenta porque está realmente adorable. Hablando acerca de arte, este artista también es súper increíble y van a estar de acuerdo conmigo. Amo a esta artista en especial, es una de mis más queridas, es como una de mis tesoros porque amo cómo ella hace este arte. En particular, su técnica es preciosa y justo el día de hoy estuvo compartiendo también diferentes artes que ha hecho a través del tiempo. Por ejemplo, no me lo van a negar, por favor, lo hizo con lápices de colores, le quedó impresionante. O sea, si yo pudiera hacer eso, ¿dónde estaría yo? Por cierto, Cami también nos regaló. Ella durante las semanas anteriores estuvo haciendo este arte dedicado a cada uno de los chicos. Aquí, por ejemplo, nos pone la Hyun Line, los mayores del grupo, y le quedó impresionante este hobby. Todos le quedaron preciosos, pero también vamos a entrar directamente a su cuenta para que ustedes vean. Hizo también lo que era la Magnae Line. Jimin le había quedado increíble. Tenemos aquí a Tae y también tenemos a Jungkook. Y como nos ponen, si ellos dos fueran una película de Netflix, como ponen el amor de Navidad, y tenemos a Park Jimin y a Jeon Jungkook estelarizando esta película si fuera una película de Netflix. Así que muy buena idea hacer este póster navideño. Aquí un hilo de Jimin siendo todo lindo y delicado, y tenemos pues ciertos momentos de Jimin donde aquí se ve tan delgado, a tantos momentos podemos verlo así tan adorable. Así que nos hicieron este hilo, pues ahora sí que de momentos súper adorables de Park Jimin, para que pues aquí veamos así sus caritas. Jimin, no puede ser, aquí también es buenísimo. Ay, Jimin. Bueno, pues esto es solo para pues ponerlas al día de cómo está actualmente la situación en el fandom, sobre todo por esta ola de odio que se desata, sí, por un ramo de flores. O sea, de verdad, mi corazón se rompe por un ramo de flores cuando debería ser exactamente lo contrario. Y como, bueno, pues aprovecho para compartirles estos momentos y darle muchísimo amor a Jimin, porque es lo que se merece él, su familia, sus amigos, entre ellos incluidos Jungkook. Y pues aprovechar de una vez para agradecerles a todos los que apoyan el canal. Muchas gracias por ver
los videos, por comentarlos. Les voy a dejar una encuesta, esto va a ser bien importante para que decidamos el horario de live. Si veo que está como muy repartido entre las que pueden estar, digamos, en la mañana o media tarde, dependiendo de en qué país se encuentren, contra las que pueden asistir a lo mejor en la noche, lo que podría intentar hacer a lo mejor sería hacerles 2 live, pero eso lo vamos a decidir juntos gracias a sus votos, así que por favor voten. De una vez también, ya que estamos por aquí, aprovecho para agradecerle a todos los miembros del canal por su apoyo, a todos los que están suscritos al canal, muchísimas gracias también, a todos los que dejan sus comentarios por volverse colaboradores del canal. Y ya les digo, para este fin de año vamos a tener muchas sorpresas maravillosas, así que por favor quédense conmigo. Y de esta manera me despido por el día de hoy. Les recuerdo que hoy vamos a tener lo que va a ser nuestro podcast con comentarios, así que no se lo pierdan. Y pues con este hermosísimo par Jimin, ahora sí que cerramos el video del día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que esto es Boys We Love, que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.